Bueno, ya sabéis lo que hay aquí, ¿no? Vale, bien. Tenemos la sutileza visual, ¿eh? Bueno, además de que es un plano horrible porque es como un plano que descubre, ¿no?, a Daenerys y luego mete las alas de la forma más fea posible de fondo. O sea, es una idea cojonuda, realmente. El problema es la ejecución. Y luego que es un plano subjetivo, ¿no?, supuestamente de Jon. O sea que realmente aquí no le da potencia al personaje de Daenerys, porque podría haberse hecho un plano mucho más chulo, con un contrapicado más evidente, con un traveling out y tal, que te meta las alas de otra forma. Este plano es bastante feo, la verdad, bastante feo. Y evidente, ¿no? Es como que, uy, tiene las alas del diablo, la madre de dragones. Oh. Y luego un plano de o sea, un plano... Si es que un puto plano aquí de espaldas y tal, ok. Con seguimiento, todo simétrico, porque es fascista. Sí. A ver, pero que os hagáis la idea, el fascismo, ojo, vamos a hablar seriamente del fascismo, ¿vale? Que es muy importante hablar de él. El fascismo fue interesante a nivel diseño y sobre todo a nivel propagandístico, ¿no? El diseño fascista sobre todo se puede ver en varias obras, ¿eh? En varias obras tanto arquitectónicas como de diseño también, de moda. Se puede ver que el fascismo tenía un gusto especial. Las figuras rectas, las figuras altas, sobre todo por la simetría. Por ejemplo, en el Olympia Stadium, que por cierto es mi estadio favorito de fútbol, es un estadio precioso, está en Berlín, y es el estadio del Hertha de Berlín. Y ese estadio lo diseñó Hitler, obviamente, pues contó con un arquitecto, pero ese estadio lo diseñó Hitler. Y si os fijáis en el estadio, tiene como formas muy rectas. De hecho, tiene como dos pilares en la entrada, que son dos pilares sin más, o sea, dos pilares rectangulares, rectos, muy altos, que están puestos ahí, y luego está como forma ovalada. Y el estadio es muy simétrico, es perfectamente simétrico. Pues ese estadio, por ejemplo, lo diseñó Hitler para los Juegos Olímpicos de Berlín. Bueno, no solo eso, la propaganda hitleriana, la propaganda fascista nazi, la que llevaba Goebbels, casi todas las figuras, casi todos los... sobre todo en las que salía Hitler, era todo muy recto, con líneas muy rectas, tanto visuales, de ojos, de miradas, como plásticas. Sobre todo con los juegos de perspectiva, contrapicados. Pues en este sentido, esta escena es muy fascista. Es muy fascista. Pero no por el subtexto también, que es evidente, ¿no? Que Dani acaba de perpetrar un genocidio y ahora dice que va a liberar pueblos, pues matando peña. Liberando, pero masacrando. Aquí vemos la simetría perfecta, ¿no? De este plano, pues sí, es fascista. Ok. Es como rígido, pero tiene su encanto, ¿no? Al final, las formas geométricas tan rectas y tan verticales. Plano feo de cojones también. A ver, es que al final aquí los planos son más por el diseño de producción, o sea, por todo lo que hay alrededor, que por el plano en sí, ¿vale? Venga, sí, los Inmaculados. Y aquí un plano de perspectiva desde los Inmaculados a Daenerys. Vale, esto está dirigido por dos personas, ¿vale? Está dirigido por David Benioff y Daniel Weiss. Si os fijáis, el plano es una grúa. O sea, empieza siguiéndola y luego asciende. Porque es una maquinaria, es una grúa. Y de hecho, es que está hasta mal hecho porque no es simétrico, ¿vale? O sea, la grúa sube tanto por un lado. Porque si quieres girar hacia un lado la cámara para mostrar la cara de Daenerys, vale, pero es que no lo hacen, sigue de espaldas. Entonces la grúa aquí está perfectamente centrada y se queda hacia un lado. Es que ni siquiera eso hacen bien, D&D. Pero bueno, la cosa es presentación de personaje. Bueno, este es quiero ser interesante, quiero ser lírico, ¿no? Pero fallo en una cosa, y es que la sutileza no es lo mío. Es que ese es el problema. Y ojo, pueden haber planos que no son sutiles, que son guays. El problema es que este plano no es guay. Este plano es horrible. Es feo de cojones. Sobre todo por el movimiento, por cómo se utiliza el foreground. No hay movimiento casi. O sea, es como un plano seguimiento de un subjetivo de Jon. No me meten algo interesante. La idea es buena. La idea es buena. El problema es la ejecución del plano. ¿Vale? Bien. Vamos a ver ahora cómo hacerlo bien. Claire Kilner Masterclass. Vamos allá. Dame la reacción de Viserys. ¿Vale? Ok.
plano con movimiento hacia el personaje, hacia un personaje que es el eje de la escena, en primer lugar, porque está dando un discurso. Planos de reacciones, primero centrado en el lado de Viserys, si os fijáis, aquí hay una conjunción de planos interesante, una cohesión interesante, porque empieza primero con Rhaenyra desde la derecha, sigue a Viserys, sigue luego por la izquierda, si os fijáis por la angulación del plano. Luego tenemos un plano desde la izquierda hacia el salón y luego un plano desde la derecha, desde el portón. O sea, lo que hace aquí la secuencia, para que os hagáis una idea, aquí lo que hay es un recorrido, más o menos. O sea, lo que estamos viendo aquí, más o menos, de hecho yo diría desde aquí. Lo que estamos viendo aquí es como una espiral que va rodeando toda la sala y acaba aquí, ¿vale? Plano de espaldas, muy bueno. De hecho, este plano de espaldas me he estado fijando en algunas personas, en cómo reaccionaron a esta escena, y es muy interesante. Porque utilizar este plano, además de que generas... Porque ves a Alicent, pero no sabes por qué tanto estupor, ¿no? Es como de, hostia, se sorprende Viserys simplemente porque aparece Alicent para cortarle el discurso. Sería como una reacción muy extraña, ¿no? Y mucha gente se pensaba en esta escena que Alicent venía vestida de negro, ¿no? Habría sido interesante, ¿no? Porque viste de negro, ¿no? Es como que viste de luto en una boda. Algo, o sea, habría sido interesante cuanto menos, ¿eh? Si estuviera de negro. Pero no. Obviamente el plano está como bajado de contraste y a contraluz para que no podamos entender el color de aquí. Luego, la figura es extremadamente uniforme. Si os fijáis en la cabeza y en el cuerpo, parece todo el mismo cuerpo. En vez de parecer una persona, parece una figura. O sea, los colores... Parece más un dibujo sobre el plano o un elemento plástico. Mucha gente decía por ahí como una figura de ajedrez, como la reina de ajedrez. Y sí que lo parece. Parece como una figura. O sea, realmente no parece una persona. Parece como un elemento que aparece ahí. Y además de eso, no podemos intuir el color. O sea, aquí ya se está jugando con contraluz, ya se está jugando con fotografía. Cosas que parece que a D&D le quedan muy lejos, ¿no? Volvemos a Viserys, o sea, lo que ha hecho el plano, como ya os estaba diciendo, es una espiral, hace esto. Realmente es como una espiral que va girando por aquí, si os fijáis. Y ahora la espiral vuelve de nuevo a Viserys. O sea, lo que ha hecho aquí la escena ha sido rotar y volver. Nos ha dado un contexto y una ubicación de toda la sala. Perfecto. Y aquí entra Alicent. Tenemos el plano del vestido. Es un plano contrapicado. Y lo que decía en mi análisis es que es villanesco. ¿Por qué es villanesco este plano? Porque además del contrapicado, es un plano en el que solo vemos elementos. O sea, no vemos personas, vemos elementos. Vemos los ventanales, vemos el fuego de fondo, vemos los guardias parados, que parecen los guardias de Alicent, ¿no? Parece como que está sola ella en este plano. Y no hay casi movimiento en el plano, todo está sujeto a el movimiento del personaje. El contrapicado, obviamente, también es una forma de engrandecer a Alicent. Y la música también acentúa todo esto, o sea, incide. Para la gente que conoce el contexto de Team Verdes, Team Negros en esta escena, pues se les caería los huevos al suelo porque es la primera referencia al verde de Alicent, ¿no? Es la primera vez que se le ve vestida de verde, al menos con este verde. Entonces es como una sorpresa para los lectores de los libros. Para la gente que está viendo la serie, le sorprende la entrada de Alicent, sobre todo por cómo está dirigida, pero vamos a esperar a ese impacto, ¿no? Al impacto narrativo, al impacto semántico que quiere decir este vestido verde. Bajamos, el movimiento es súper rígido de Alicent, como estáis viendo. La actriz también está muy bien dirigida, porque está muy rígida. O sea, obviamente ahí hay un trabajo de dirección de Claire Kilner, y es entrar de la forma más rígida posible, ¿no? Como si fuera... como esto deshumaniza, porque parece una figura moviéndose artificialmente. No parece una persona. Una persona, cuanto más movimiento le des, más lo humanizas. Por ejemplo, sin ir más lejos, el personaje de Criston Cole es un personaje que tenemos deshumanizado y que parece un robot en los primeros episodios, que mucha gente se quejaba de su interpretación, porque el personaje siempre estaba en posiciones como muy rígidas. Siempre estaba muy rígido, ¿no? Siempre estaba con la armadura y como con movimientos muy así, siempre con la mano en la espada, andando como de forma muy compensada.
En cambio, en el momento en el que habla con Rhaenyra, le humanizamos. ¿Y por qué le humanizamos? Le humanizamos porque está gesticulando todo el rato. Si os fijáis, está como haciendo todo el rato estos gestos de tocándose al mismo, moviendo mucho las manos, moviendo mucho la cabeza. Y además, si la armadura, pues eso gana, ¿no? Porque con la armadura casi no se puede mover el hombre. Entonces, con esos gestos lo humanizamos. Cuanto más muevas a un personaje, más empatizas con él. ¿Por qué? Porque lo notas vivo, porque notas que se está moviendo, porque notas el lenguaje corporal y la emoción que quiere transmitir. Pues cuando a un personaje le des menos movimiento y lo hagas más rígido, parece más chungo, parece menos humano. A Cersei se lo hacían mucho esto. A Cersei era un personaje que prácticamente no gesticulaba. Gesticulaba con la cara, pero con el cuerpo nunca. Y aquí obviamente la ponen rígida para deshumanizarla y para hacerla parecer, para darle a entender al público que Alicent ya el buen rollo no lo va a llevar por bandera. Plano de las escaleras, plano de los pies, obviamente resaltando la feminidad. Aquí esto es toque de Kilner. Además de rollo, el caos es una escalera, ¿no? Como bajando la escalera. Me gusta también porque te da el female gaze de nuevo. Y es que obviamente muestra los zapatos, ¿no? Porque se está levantando como la falda, ¿no? Aquí tiene el toque de feminidad de Alicent bajando las escaleras y cómo la capa va arrastrándose por el suelo. Y aquí está el plano clave, ella entrando sola. Aquí ya le das todo el protagonismo en el plano, porque aquí ves cómo el movimiento de Alicent es lo que mueve la escena. Y además descubres todo el escenario y cómo está afectando la presencia de Alicent en el escenario. Y es un silencio sepulcral, es la gente levantándose de la silla para saludarle y mostrarle respetos. Y el vacío en el escenario es lo que da un aspecto más villanesco a Alicent. Sobre todo la iluminación, aquí parece que va de negro, tío. Por el desaturamiento y sobre todo por el contraste y por las luces, por cómo se juega con la luz natural aquí. Entonces, este momento es clave porque le da un poder al personaje de Alicent brutal, porque está siendo el foco protagonista. Y la grúa descubre la sala del trono a medida que ella avanza. Con lo cual estás incidiendo mucho en el movimiento del personaje. Eso quiere decir que le estás dando mucha importancia a Alicent. O sea que realmente no sabes lo que va a pasar, sabes que está cabreada, sabes que se le puede ir la olla, pero realmente lo que te hace en esta escena sentir tensión es cómo está dirigida. Te ha dado solo 3 planos que te ponen en tensión, que te ponen rígido de cojones, en el que piensas, hostia puta, esta tía la va a liar. Volvemos a Viserys y sabemos que Viserys Viserys se ha dado cuenta de lo del verde, obviamente, de Alicent. Entonces está tenso por eso. Y nos quiere generar este plano también, porque nos lo han enseñado 3 veces el plano de Viserys, que aquí hay algo, aquí pasa algo. O sea, Viserys obviamente, pues, está viendo algo que quizá el espectador no está viendo, ¿no? Si no eres lector de los libros no sabes por qué la gente se está volviendo loca aquí. Y Viserys no... También, plano simétrico, comenta Gaspar por aquí, obviamente. La simetría es importante. Y sobre todo lo que comentaba antes con Daenerys, ¿no? Tiene connotaciones casi siempre malas, ¿vale? Casi siempre la simetría en el audiovisual se asocia con el mal. El gesto de Paddy Considine, que bueno, es un actorazo, que no... Y aquí está. Para empezar, aquí se pueden intuir varias cosas. Esto lo comento en el análisis de mañana, pero ya os lo voy adelantando para que veáis. Importante. Perspectiva. Contrapicado. ¿Ok? Seguimos. Esto que está cerrando el vestido el escote de Alicent son cruces. O sea, aquí vemos como hay un grupo de 1, 2, 3, 4, 5 cruces. 1, 2, 3, 4, 1, 2 y 1, 2. Son cruces las que están cerrando el escote. Detalle interesante porque quiere decir que la fe está cerrando la tentación y está mostrando a Rhaenyra lo casta que es ella y que no es tan difícil. Realmente este vestuario es un mensaje a Rhaenyra. Y luego tenemos algo mucho más interesante. Es jugando con los elementos con el diseño de producción y con los elementos que hay disponibles en la escena, y es... D&D
D&D, esto es sutileza. Esto es sutileza. Jugar con los elementos del plano es fácil. Jugar bien con los elementos del plano es lo difícil. Además de que no hay movimiento y solo se asocia por el tamaño de plano, porque el tamaño de plano está a esa altura y está enganchado y hace el seguimiento, obviamente la asociación con el plano es subconsciente. O sea, esto, a no ser que lo veas 5000 veces, no te das cuenta, pero cuando te das cuenta entiendes ciertas cosas del plano. Por ejemplo, esta escena es una demostración de Alicent con su vestido, sobre todo cuando se acerca a Rhaenyra y le dice hijastra. Es una demostración de Alicent a Rhaenyra, a los demás no, a Rhaenyra, de que no la va a joder. O sea, de que no la va a joder y de que ella la va a asesinar. Como decía el bueno de Kevin Spacey, matarlos con bondad. Kill them with kindness. En este sentido es Alicent diciendo: yo estoy cumpliendo mis códigos, yo estoy cumpliendo mis deberes, y como persona que está cumpliendo sus deberes y sus obligaciones, con amabilidad, kill them with kindness. Le está diciendo a Rhaenyra: yo soy responsable y te voy a joder. Y te voy a joder porque tú eres una depravada. Se lo está diciendo en ese momento. O sea, Alicent en esta escena está evolucionando como personaje porque está entendiendo que sus armas, que su castigo. Alicent entendía los deberes y las obligaciones como Rhaenyra, como un castigo, como un correctivo que estaba acabando con ella, que estaba dejando cada vez menos de Lady Alicent. Pero aquí Alicent se está dando cuenta y aquí abraza eso que veía antes como un correctivo, que eran sus deberes y sus obligaciones como mujer y como reina. Y sabe que es la reina consorte. A pesar de ser reina consorte, es reina. Entonces aquí en esta escena está abrazando esas obligaciones y esos deberes y le está diciendo a Rhaenyra: te voy a joder con mis obligaciones y deberes. Y esto no va a ser ya más un castigo, va a ser mi arma. Esta va a ser mi arma. Esto lo comento más profundamente en el análisis de mañana, porque la música también tiene que ver con esto. Obviamente, ¿por qué le pone alas? Por la fe de Alicent. Se ve en los Hightower constantemente, sobre todo en el vestuario, de los familiares de Alicent que están ahí, que se acercan luego a ella diciéndole que sepas que Antigua te respaldará. Se ve en sus vestuarios que tienen cruces. Se supone que Antigua es como el Vaticano de Poniente, ¿no? Es un sitio donde son ultra religiosos, bueno, donde son muy religiosos. De hecho, Alicent se veía en el episodio 2 como estaba en el septo, y cómo ella rezaba, cómo ella de verdad cree en los dioses. De hecho, casi todas las escenas de Alicent en toda la temporada, casi todas, son en el Jardín de Dioses, porque es un sitio de reflexión y muy importante para ella. Entonces, en este sentido, ella está tomando eso para sí, y además de eso, lo importante no es solo no solo las alas, es decir, ángel. Podemos interpretarlo como querubín o como ángel vengador. Eso lo comento en el análisis de mañana. El símbolo de su religión es una estrella de 7 puntas, una cruz. Ya, pero igualmente llevan cruces. Yo no sé qué hacen, pero Otto Hightower lleva una cruz, esta lleva una cruz, los Hightower también llevan cruces en sus vestuarios. Entonces no sé, hacerlo así de alguna forma para que ya lo relacionáramos con la religión, ¿no? Porque al final las cruces cristianas tienen una carga simbólica para nosotros muy importante. Es lo que probablemente más relacionaríamos con la religión, exactamente, y las cadenas de los maestres. Y aquí, esto es muy importante también, que lo integran en el plano. Esto, amigos, esto cae aquí, es una reminiscencia de Antigua. Estos dos fogones de aquí son de la casa Hightower. Este es el símbolo porque, quiere mostrarte Torre Alta, exactamente. El faro de Torre Alta está en Antigua. Es como la ciudadela, ¿no? El símbolo más importante de la ciudad. Es aquí ya, en esta escena, te lo meten subtextualmente, te lo meten en el foreground con estos focos que además, si fijáis en las sombras, es literalmente Torre Alta, ¿no? O sea, te introduce la simbología Hightower en el vestuario de Alicent, pero también en
el fuego del fondo en estos fogones que además tienen la misma forma. Y luego ya tenéis pues las ventanas que le dan las alas a Alicent. Pues ¿qué queréis que os diga? Así se dirige, ¿eh? Así se dirige. Y lo más interesante de este plano es que después del plano Super Hightower, porque este plano es Hightower a más no poder, con el vestido, el fuego y las alas, todo con mucha iconografía religiosa y de Torre Alta, los que se levantan a continuación son los Hightower. Y aquí hay algo muy interesante también, que es cómo pasa Claire Kilner de esto, a esto. Esto es la polla. Esto sí que me parece lo más interesante. Si os fijáis, Ser Harwin y el Patizambo, esto es un recurso de dirección muy guapo. Si os fijáis, están en la misma mesa que los Hightower, ¿vale? En la misma mesa. En cambio, Claire Kilner, para mostrarte a los Hightower, te los muestra desde la perspectiva de Alicent. ¿Y cuál es la perspectiva de Alicent? De izquierda a derecha, ¿vale? Si os fijáis aquí, de izquierda a derecha. Muestran el fondo, ¿no? Desde la perspectiva de Alicent, desde donde viene Alicent. Con lo cual, aquí tenéis la perspectiva de Alicent. En cambio aquí, estando estos en la misma mesa, que están al lado, lo que hace es mostrarte la perspectiva de derecha a izquierda. Aquí están los Hightower y aquí están los Strong. Literalmente están al lado, ¿vale? Literalmente están al lado. Lo que quiere hacer aquí Kilner es mostrarte primero la perspectiva de Alicent, que viene desde aquí, viene de derecha a izquierda. Bueno, de izquierda a derecha. Entonces te enseña de izquierda a derecha el plano, ¿vale? Esta es la perspectiva de Alicent. Te están dando hacia aquí y primero te enseñan los Hightower desde aquí y luego te enseñan al Patizambo y a Ser Harwin Strong desde aquí, ¿vale? Cuando están literalmente sentados al lado. Podrían mostrártelo otra vez desde una perspectiva o podrían enseñártelo desde esta perspectiva también, centrada. Pero lo que decía hacer Kilner es saltarse todo ese eje, todo este eje izquierdo, todo este eje de izquierda a derecha, y lo pone desde el otro eje, de derecha a izquierda. Lo habéis entendido, ¿no? Izquierda a derecha los Hightower y de derecha a izquierda los Strong. En el momento en el que Ser Harwin dice, el rey no estará contento, justo en el medio de su discurso. Y aquí está lo interesante. Cuando pasa Alicent por aquí, la cámara decide hacer esto. Importantísimo, importantísimo. ¿Por qué? En el momento en el que nos enseñan a los Hightower, desde la perspectiva de Alicent de izquierda a derecha, nos enseña que están alineados con él, están enlazados, tanto Alicent como los Hightower. En cambio, cuando pasan a los Strong, están en el lado contrario completamente. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que los Strong no están del lado de Alicent. Los Strong no están del lado de Alicent, están en el lado contrario, en el otro lado del eje. ¿Por qué? Porque no la respetan. O sea, realmente Ser Harwin Strong pela más por el rey y por Rhaenyra que por Alicent. En ese momento, cuando Harwin está como criticándola, en plan, el rey, o sea, esta tía no respeta nada al rey. Pero luego, cuando salta la parte de Larys y Alicent está aquí, se vincula completamente. Se vincula. Está centrado, no está de izquierda a derecha. Está centrado. Y es cuando habla Larys. Cuando Larys dice, ¿sabes de qué color se pone el faro de Antigua cuando llaman a los abanderados? Verde. Y las líneas visuales, si os fijáis, van de izquierda a derecha, por donde estaba entrando Alicent. Hacia aquí y hacia aquí. Cuando estaban mirando a Alicent ellos, las líneas visuales iban hacia el otro lado. Y es cuando habla Larys. Primero te muestra la lealtad de Ser Harwin y luego la lealtad de Larys. Son dos lealtades diferentes y te lo enseña con el cambio de eje y con cómo organiza la escena a nivel angular. Es espectacular. Es una exhibición. Es una exhibición de dirección. De hecho, un profesor de cine te diría que esto está mal hecho. Porque esto es un salto de eje, prácticamente. Porque te descoloca. Esto te descoloca. ¿Por qué? Porque tú cuando ves este plano de los Hightower, ves aquí a Harwin Strong y a Larys. Tú cuando ves esto, piensas que ellos están en la mesa izquierda y cuando ves esto, piensas que estos dos están en la mesa derecha. Si os fijáis, mesa izquierda, mesa derecha. Parece, ¿verdad? Lo que busca con este plano, que sería aberrante la mayor parte de las ocasiones, lo que busca ella con este plano es mostrarte las lealtades de cada hermano y cómo no se alinean
con Alicent, al menos Ser Harwin, y luego cómo se centra y se compensa en el momento en el que habla Laris. Te muestra las lealtades simplemente con el eje de cámara. Para que luego te venga un gilipollas y te diga que los directores hacen lo que quede más bonito y ya está. Que los directores hacen lo que quede más bonito y fin. Cogen la cámara, ponen el plano que les quede más bonito y ya está. Y cuando le contesta, exactamente, que no hemos llegado ahí aún. Cuando le contesta, aquí está. Cuando le contesta Harwin, vuelve al otro eje. Vuelve al otro eje. Es decir, te está enseñando las lealtades de cada personaje a través de los ejes de cámara. Todo esto en un minuto. Todo esto en un minuto. De hecho, estoy por sacar vídeo en el canal de YouTube hablando sobre esta escena simplemente. Hablando sobre cómo Claire Kilner pone esta escena y te habla de tantas cosas en tan poco tiempo. Habré sacado 3 vídeos de este capítulo, pero es que es una locura. Es que es una barbaridad. Es una exhibición. Como directora es una total exhibición. Es que no tiene sentido. Sencillamente brutal. O sea, es que es una puesta en escena que no tiene sentido. O sea, que es de genia. Es de genia total. Es de genia total la puesta en escena. Claro, es que por eso maravilla. Por eso está maravillando House of the Dragon. Es que hay mucha gente que, bueno, a ver, tampoco le voy a pedir a un espectador medio que me analice todo esto, o sea, que entienda todo esto. Yo cuando estoy viendo el episodio por primera vez no me fijo en estas cosas. Yo estoy viviendo la narrativa de la serie y fijándome en todo, estoy comentando el episodio. En alguna cosa me fijo, ¿no? Pero en esto no me fijo hasta que reviso el episodio. Pero joder, es que estas cosas son de valorar. Esto, cuando ves de repente 10.000 Emmys a Succession, te das cuenta de que esa serie está siendo valorada por académicos y por gente que sabe. Y una persona que no tenga el tiempo, porque no es que no sepa, sino que no se tome el tiempo en verlo, en revisionarlo y tal, no va a entender por qué Succession arrasa en todos los Emmys, por ejemplo. Porque es una serie que tiene cosas así. Porque es una serie que es fácil de entender superficialmente y muy difícil de entender subtextualmente. Que tampoco es por ser pretencioso, ¿no? Ni tampoco es que la serie sea pretenciosa, sino porque los directores de Succession y los guionistas de Succession quieren hacer su serie de forma críptica. Quieren que vayas descubriendo detalles cada 2x3. Por eso me hace tanta gracia los fans de Better Call Saul que se la reviven con elementos y con planos que son extremadamente evidentes. Hay detalles y detalles.